La mecánica va a ser la misma de las sesiones anteriores. Le voy a dar la palabra a la profesora Zenia Guerra. Ella va a leer el texto e inmediatamente el profesor y poeta Luis Moreno Villamediana hace una introducción a este fragmento 3 del narrador y comenzamos la discusión. Al final de la sesión vamos a dar una información sobre la sesión cuarta del seminario y sobre las novenas jornadas de investigación literaria organizada por el Departamento de Literatura, que van a comenzar la próxima semana. Con ustedes, la profesora Zenia Guerra. No vamos a rezar a nadie todavía, no hay novenas. Yo creo que podemos dar esa información de una vez. Sí, la próxima semana comienzan las jornadas de investigación estudiantil literaria, el 26 y 27 de junio. Están invitados, ¿okay? Hay prórroga para quienes tengan trabajos de investigación literaria hasta el domingo 23 de junio. Y las inscripciones se van a hacer el primer día de la jornada, ¿ok? Tanto para los asistentes como para los ponentes. ¿Tiene un precio? Tiene un precio de 1000 bolívares la inscripción, ¿ok? Para que vayan ahorrando. Bien, damos inicio a la lectura del tercer fragmento que corresponde para el día de hoy. Bueno, también quiero adelantar que el profesor invitado de la próxima sesión, el día martes, es el profesor Guillermo Gómez. Bien. Tercer fragmento. Leskov. Bueno, recordemos que el título del ensayo es El narrador, consideraciones sobre la obra de Nikolai Leskov, que es un narrador ruso. El tercer fragmento comienza así. Leskov está en su casa tanto en la lejanía del espacio como en la del tiempo. Pertenecía a la Iglesia ortodoxa y mostró, además, un sincero interés religioso. No por ello fue un opositor menos acérrimo de la burocracia eclesiástica y, dado que no se llevaba mucho mejor con la burocracia secular, las funciones oficiales que llegó a desempeñar no fueron demasiado duraderas. Nada debió de resultarle más fructífero para su producción que el empleo de representante ruso de una empresa inglesa, puesto que ocupó durante bastante tiempo. Por encargo de esa empresa, viajó mucho por toda Rusia y esos viajes estimularon tanto su sagacidad en asuntos mundanos como el conocimiento de la situación general rusa. Así tuvo ocasión de familiarizarse con el sectarismo del país, cosa que dejó huella en sus relatos. Leskov encontró en las leyendas rusas un aliado en su lucha contra la burocracia ortodoxa. Suyas son una serie de narraciones legendarias, en cuyo centro aparece representado un hombre justo, rara vez una asceta, la mayoría de las veces un sujeto sencillo y hacendoso que, de la manera más natural, llega a asemejarse a un santo. Pero la exaltación mística no es lo suyo. Del mismo modo que a veces Leskov se dejaba llevar con agrado por lo maravilloso, también prefería sumar a su religiosidad un firme sentido por lo natural. Su modelo es el hombre que se siente a gusto con los pies en el suelo, pero sin entregarse excesivamente al lugar. En el ámbito profano puso al día una actitud similar, que se corresponde bien con el hecho de haber comenzado a escribir tarde, a los 29 años. Eso fue después de la etapa dedicada a los viajes comerciales. Su primer trabajo impreso se titula ¿Por qué son tan caros los libros en Kiev? Después, una serie de escritos sobre la clase obrera, sobre el alcoholismo, sobre los inspectores médicos o sobre comerciantes desempleados señalan ya el camino para sus narraciones. Bien, le doy la palabra al profesor. Gracias, buenos días a todos. Aquí llegamos un poco a presentar algunos detalles sobre Leskov. Hay algunos mínimos datos biográficos. Nunca
habíamos hecho referencia a esa información. Lesko, para hablar un poco en principio sobre su historia, pertenece a una generación posterior a la de Gogol. Gogol nació como a comienzos del siglo XIX, Lesko es del año 31, si mal no recuerdo, unos años menor que Dostoyevsky, unos como 10 años menor que Dostoyevsky y unos 3 o 4 años menor que Tolstoy. De manera que pertenece a esa generación, vivió hasta el año 1895 y hay quienes lo consideran como que el gran escritor ruso, el hombre que supo vibrar con el alma de la madre tierra rusa. Es interesante los detalles que se nos dan acá, porque si uno se da cuenta verá cómo en posteriores fragmentos se vuelven centrales. El hecho de que perteneciera a la iglesia ortodoxa griega y no a la rusa, y su preferencia en términos de selección de personajes de la figura del hombre justo. En términos biográficos, esa adscripción a la iglesia ortodoxa rusa, griega, perdón, le viene por el lado familiar. Hay quienes han comentado que él pertenecía a varios estamentos casi que prototípicos de la sociedad rusa, a la nobleza por el lado materno, una nobleza decadente. Su padre había estado en un seminario, pero renunció y luego se volvió un burócrata, por decirlo en el buen sentido de la palabra, alguien que trabajaba con las instituciones gubernamentales. Y además de eso, la nobleza, el servicio civil y la religión. Él siguió un poco en principio la carrera de su padre, que entró en un seminario pero lo dejó, y como se comenta en el fragmento, trabajó para una firma inglesa. Lo que no se comenta allí es el hecho de que la firma pertenecía a un tío suyo, que era escocés, de apellido Scott. Todo era un negocio familiar al cabo. Y es interesante por el hecho de que implicaba su responsabilidad con esa empresa comercial, implicaba para él la movilización dentro del territorio ruso. Y eso es absolutamente fundamental. Recordemos lo que ya se comentaba a propósito del fragmento número 2. Hay como un par de figuras modélicas que nutren la noción del narrador, que son los agricultores sedentarios y luego los artesanos sedentarios y los marinos. Y es interesante cómo Benjamin va vinculando un fragmento con el anterior. Si ustedes se ponen incluso en términos de escritura y de elección del vocabulario, uno va viendo cómo hay va siguiendo la estela que ha ido presentando en los fragmentos anteriores. Casi que el fragmento número 2 termina con la noción de que él él trae a casa, y de hecho usa la expresión esa, trae a casa, aquí vienen las pequeñas variaciones en relación con la traducción. La palabra alemana que usa Benjamin Skunze, que significa noticia, puede ser también las costumbres, eso, es cierto, lo que se ha llamado aquí el saber acumulado, y entonces él trae a casa esas noticias o costumbres de lugares distantes. Y entonces en el tercer fragmento, de nuevo, toma esa idea ahora para vincularla con el oficio de Nikolai Leskov. Dice, él se sentía como en casa, en lugares lejanos y tiempos lejanos. De manera que entonces eso parece ser el estamento inicial fundamental del fragmento número 3. El hecho de que hay la idea de la movilidad amparada en el detalle biográfico de su actividad comercial, pero en algún instante necesitamos afincarnos para dedicarnos a la escritura. Uno podría llegar a la conclusión parcial y sin duda un poco manipuladora de que se dificulta ser un escritor itinerante. No lo sé, eso es algo que se podría discutir. Pero el caso es que comienza hablando de Leskov como que ya es un sedentario, vio lo que tenía que ver durante esos 2 años como viajante de comercio,
y ahora entonces necesita dedicarse a la escritura. Tenemos esos detalles. Viajero, miembro de la Iglesia Ortodoxa griega, que después retoma en el fragmento número 17, y fíjense cómo habla de una situación casi que en el borde. No es un místico, sin embargo, se interesa por la figura del hombre justo. Y no se les olvide esa palabra, el hombre es justo, porque está en la última frase del ensayo, de hecho. Bueno, no sé si se pueden hacer spoilers, pero en fin. Claro. De hecho, la última frase, creo que sí es la última frase del ensayo, él dice que el narrador es el hombre justo. Y en algún instante acrecienta, antes de llegar a ese final, acrecienta esa intuición que ya presenta un poco en el fragmento número 3, cuando habla de su propia madre, en un fragmento más adelante. Su madre era una persona justa. Entonces, es absolutamente necesario, porque el hombre justo es aquel que se mueve en un cierto umbral entre el sedentarismo y el carácter errabundo o itinerante. Uno de sus textos uno de los más famosos ha sido traducido como el errabundo encantado, o el peregrino encantado, o el vagabundo encantado. Da la noción de alguien que se traslada. ¿Y por qué es tan importante? Justamente porque la posibilidad de seguir un itinerario da pistas sobre el acto de narrar. La narración es la presentación progresiva y sin explicaciones de sucesos que se han ido acumulando. Y hago énfasis en el asunto de la falta de explicación, porque es uno de los puntos claves del ensayo. Eso. Tú estás en la posición de alguien que, al llegar a un lugar, pues puede estar inclinado a escuchar un relato, y lo interesante es tratar de memorizar el relato para luego decirlo en una próxima estación de ese viaje y de esa trayectoria. Entonces tenemos eso, la idea del viaje, el desplazamiento, la idea de ciertas nociones religiosas que lo llevan a elegir un punto intermedio no completamente místico, que supone un desprendimiento de la materialidad, porque el misticismo implica la comunicación, la comunión entre el alma humana y la divinidad, sino que hay la posibilidad de una conducta piadosa, religiosa, pero al mismo tiempo, como lo dice allí, manteniendo los pies en la tierra. Eso, usted terrenal, con inclinaciones religiosas, no necesariamente dado a las categorizaciones de exclusión, como que lo animal y lo humano, lo corporal y lo espiritual, sino que se mantiene siempre caminando justamente en esa línea de intermedia, digamos de esa forma. Yo creo que entonces lo interesante del fragmento número 3 es como que da algunas pistas biográficas que no desarrolla completamente, pero que se vuelven el piso sobre el que va a terminar de construir al cabo todo el ensayo sobre el narrador. Importante es eso entonces, lo del hombre justo, porque al cabo es una reivindicación de un aspecto de su autobiografía, su vínculo con su madre, y además la noción de, dentro de la religión oficial que practicaba sin ortodoxia, porque es una de las cosas que dice allí, él tenía conflicto con la autoridad religiosa porque no era flexible en su aproximación al dogma. Eso es absolutamente relevante porque se verá desarrollado en el episodio, en el fragmento número 17. Esas son las bases igual. Otros pequeños detalles que habría que añadir sobre, ahora sí, la figura y la obra de Leskov, que todavía él no ha mencionado siquiera, es la manera como, para vincular lo que ya se ha dicho, su tratamiento de la oralidad.
lo que se comentaba en el fragmento número 2 sobre la transmisión de boca en boca, que es justamente la expresión que utiliza, y lo de los dichos populares. Una de las, quizás la que se considera su obra más importante, que Benjamin menciona como La pulga de acero, y hay una edición más o menos reciente en España, creo que es de la editorial Impedimenta, que se llama así, La pulga de acero. Está disponible para quien lo quiera leer, está pirateada, gracias a Dios. En realidad, La pulga de acero es como una contracción del título completo. Vendría a llamarse algo así como La leyenda del zurdo obispo de Tula y La pulga de acero. Lo interesante de retener el título completo es que la palabra que utiliza Leskov en ruso para referirse a lo que puede ser una leyenda, puede ser una narración popular, puede ser un esposo de un relato, la palabra rusa es skaz, que se escribe S-K-A-Z, que es absolutamente importante y vital para el formalismo ruso. El formalismo ruso es un movimiento teórico surgido en la segunda década del siglo pasado, ya era la Unión Soviética en ese campo, y a ellos les interesaban los procedimientos utilizados para la construcción del relato, el aspecto formal. Y uno de los miembros del formalismo ruso, uno de los más agudos, que es Eigenbaum, él se dedicó a estudiar la utilización de ese concepto de skaz, y entonces él dice, es eminentemente oral, por supuesto, y Eigenbaum le da una enorme relevancia porque le parece que es como que lo definitorio en la construcción de un relato que tenga esas características, que pueda haber sido tomada de la tradición oral. El señor Shklovsky, que era también otro miembro del formalismo, un poco más, bueno, a mí me interesa más y me cae un poco mejor y lo admiro un poco más, él decía, en realidad, eso, skaz, leyenda, narración oral, énfasis, y eso es lo que debe quedar, énfasis en el aspecto oral de la narración y en el aspecto tradicional. Él dice, no puede estudiarse de forma separada del tema. Y entonces, por ejemplo, para utilizar el título que les acabo de dar, la leyenda o la narración oral del zurdo obispo de Tula y la pulga de acero, él dice, lo que parece en principio una cierta exaltación del patriotismo termina siendo ironizado por la utilización de los recursos orales. Y aunque Benjamin no lo ha dicho y no termina de decirlo en el ensayo, esa oralidad de Leskov no debe tomarse, y aquí viene la advertencia, bueno, él no lo dice porque era un tipo inteligente y casi que lo daba por sentado, no es una copia o una transcripción de los relatos, a pesar de que Leskov insistía en eso, que yo soy muy fiel, yo tomo exactamente las leyendas que utilicé, que escuché durante mis continuos viajes, aunque por allá en otra carta se hace loco y dice, bueno, en ese texto todo es invención mía. Siempre está moviéndose entre una posición y la otra, como que bueno, esa basculación es parte justamente del encanto de su obra. Y esa oralidad, que insisto, no es una transcripción, de hecho, podría uno verla como una especie de antecedente de la obra de Joyce, aunque parezca un poco radical el comentario, porque se basa en juegos de palabras, en conexiones puramente fonéticas que dan entonces origen a un montón de términos de los que hay que estar pendientes. La traductora al español lo dice, es una obra extremadamente difícil de traducir porque tiene esas características. A partir del uso de la oralidad se desarrolla el relato, pero están íntimamente unidas. ¿Y en qué consiste el relato? Y termino haciéndole una breve mención para que les llame la atención y terminen leyéndolo. El emperador ruso anda de viaje por Europa y en cada lugar que ve, que asiste, pues los locales tratan de presentar
los productos de su nacionalidad como los más extraordinarios y la mejor artesanía y las mejores joyas posibles. Hay un cosaco que lo acompaña que está un poco molesto porque el emperador está como demasiado atraído por lo extranjero. Además inglés específicamente. Exacto, porque como que los ingleses le dan como, sí, las armas inglesas, las miniaturas inglesas, Dios mío, está demasiado enamorado de Inglaterra, y entonces el cosaco se propone mostrarle las joyas de las artesanías. Pequeño detalle, en algún otro fragmento, a partir de la cita de Paul Valéry, él habla de el imperativo de que la narración se aproxime a ese concepto de lo artesanal. Es absolutamente fundamental. Y entonces en un momento le presentan al emperador una bandeja con no parece tener nada, y entonces le dice, bueno, pero sí hay algo. Y lo que hay en esa bandeja es una obra extraordinaria porque es una pulga de acero. Es una cosa tan pero tan pequeña, pero con un mecanismo tan perfecto que de hecho tiene una llavecita que uno puede, imagínense la llave que va a darle cuerda a una pulga prácticamente invisible. El hombre por supuesto queda todo maravillado, y otra de las cosas que dice Lescaut en el fragmento número 3, le interesa lo maravilloso pero no cede ante eso. Aquí ese asombro pues tiene su réplica en el hecho de que es una posibilidad disponible para lo humano, porque el proceso artesanal es capaz de crear ese tipo de cosas. Y entonces aquí cierro con esa referencia. Lo artesanal forma parte del acto de la narración. En otro fragmento dirá que lo artesanal es la combinación del espíritu, el ojo y la mano, que es lo que hace posible la creación de estas joyas extraordinarias. Y que el narrador actúa haciendo relación también del espíritu, el ojo y la mano, que lo que comentaba Diomedes la semana pasada lo lleva a ejercer un acto performativo. La narración tiene que implicar la movilización del cuerpo, que como me enseñaba mi padre a mí cuando era niño, que tenía que recitar moviendo los brazos, de lo contrario el poema que se recitaba no valía demasiado. Y bueno, recuerdo que uno de mis hermanos y yo, bueno, nos costó como que, bueno, mover los brazos, un brillo por la pena casi Bruno, porque la pena tizna cuando está, bla, 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 bla. Pero es eso, lo que entonces quiero terminar diciendo es que recuerden para el resto del ensayo el dato sobre su pertenencia a la Iglesia Ortodoxa griega, con cierto concepto que después utilizará, la vindicación de la figura del hombre justo, con la que cierra el ensayo haciendo la equivalencia entre el justo y el narrador, además con la mención de que su madre lo era. Para ella no había distinción en el tratamiento de sus hijos y el tratamiento de sus mascotas. La naturaleza participa de esa noción de encantamiento igualmente. Y el hecho de el imperativo del viaje, pero casi que recordado a partir de el sedentarismo casi que necesario. Ya es sentirse en casa, no solo en términos un poco metafóricos, sino estar ya en casa para dedicarse a la escritura. Y un último detalle, según algunos, lo que dice Benjamin sobre el primer texto de Lescaut, porque son tan caros los libros en Kiev, que de hecho no es el primero, sino el segundo probablemente. Aparentemente hay otro que era un texto sobre la destilería. Y es interesante eso, como que se dedicó a escribir en principio algunos textos periodísticos, algunas especies de crónica que para él eran fundamentales como ejercicio de estilo. Y recuerden, empezó a escribir como a los 29, 30 años, de manera que entonces no pierdan las esperanzas. Bueno, eso es en principio como lo más resaltante, en mi opinión, del ensayo. Gracias. Gracias, profesor poeta Luis Moreno. De verdad que es bastante acertado, preciso y inteligentísimo. Intimidantemente inteligente. Gracias. Bien, sin duda, bueno, voy a comentar algunas cosas, sin duda a partir de lo que ya el profesor Luis Moreno muy bien ha desplegado.
Leskov, sí, como dice el profe, es un autor que no puede decantar por ninguno de los dos lados. Como dice el texto de Benjamin, puede ser casi un santo, pero a la vez también puede ser un profano, ¿no? De hecho, son dos términos que están en ese mismo fragmento. Y sin duda que en esa misma tensión él mantiene esta relación entre el campesino sedentario, que en el fragmento de Benjamin se puede ver reflejado cuando dice que es un autor que mantiene los pies en el suelo sin entregarse excesivamente al lugar, ¿ok? Es como una especie de sedentarismo también relativo, ¿no? Y el marino mercader quizás lo podemos ver reflejado en la oración que dice que era un representante ruso de una empresa inglesa, ¿no? Que justamente luego dice Benjamin que Leskov encontró en las leyendas rusas un aliado en su lucha en contra de la burocracia ortodoxa. Fíjense que no es cualquier género, no son las leyendas, es la tradición, ¿no? Lo que busca, lo que encuentra Leskov, una explicación al presente de la burocracia ortodoxa. Es siempre la tensión pasada y presente. Una cosa que dice el profesor Luis Moreno, que es muy acertada, que quería comentar acá, es justamente que esa cualidad de autor en tensión no le permite hacer transcripciones del oral, ¿ok? O sea, aunque como él muy bien dice que era fiel, ¿no? Lo oral del pueblo, lo oral de la comunidad, se puede leer como documento, ¿ok? Es un documento, es decir, es como el objeto que toma Leskov para ser transformado en la narración. Narrar es el artificio que toma el objeto, que es el documento, como Benjamin, como muy buen crítico, pensador materialista, lo ve así, ¿no? Ve el documento que el artista, y en este caso el narrador, toma para poder transformarlo. Y bueno, de alguna manera Benjamin lo confirma, lo reafirma en su texto Calle de Mano Única, cuando brevemente teoriza, no sé de qué no teoriza Benjamin, cuando dice: el primitivo se expresa en documentos. Fíjense, el primitivo, el narrador es quien tiene técnica, es quien tiene procedimiento, es quien tiene reconocimiento de una cultura, ¿ok? Por tanto, hay un distanciamiento. Si Leskov hiciera transcripción oral, no hiciera distanciamiento de su trabajo narrativo, ¿ok? Solo fuera justamente eso, una transcripción. Bien, entonces dice: el primitivo se expresa en documentos. Ningún documento es como tal una obra de arte. Fíjense, bingo ya ahí, ¿no? El documento sirve de material didáctico. Ante los documentos se educa a un público. Nos preguntamos entonces, ¿un narrador, un artista educa? ¿Educa? Preocupante que lo duden. Bien, luego dice: en lo temático, todos los documentos se comunican. En lo temático, en los documentos domina por completo el tema es lo soñado, ¿ok? ¿Qué domina entonces? Si es lo temático, si es lo que pertenece al objeto como materia prima, ¿qué será entonces lo que domina en la narración, en el artificio, en la técnica? Exactamente eso, la técnica, ¿ok? El hecho de poder tomar el objeto y transformarlo. Bien. Otra cosa que quería decir para relacionar esta tensión que ve Benjamin en Leskov, que como muy bien dice Jesús Aguirre en el prólogo de esta edición, que es un narrador que siempre va a hacer esta tensión entre presente y pasado. Es otra obra también que no sé si el profesor Luis Moreno vio, que creo que no sé si está libre. Esa la traté de buscar y creo que no está libre, la de Lady Macbeth. Sí está libre. No, yo no logré descargarla. Lady Macbeth y el impronunciable, no sé cómo. Sensk. Lady Macbeth de Sensk.
pero hay como 50 consonantes y una N, ¿no? Entonces, Lady Macbeth de M-T-S-E-N-S-K. Entonces, pronunciaremos como Lady Macbeth de Sense, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿no? Estamos hablando de un narrador ruso que tiene, sin duda, que en el título de entrada leemos Lady Macbeth y pensamos inmediatamente en Shakespeare, porque estamos pensando inmediatamente en Shakespeare. Fíjense entonces aquí como otra vez el autor en tensión, el autor que aun cuando está interesado en las leyendas, en las tradiciones rusas, en tratar de desplegar o de materializar o de exponer lo que son la localidad oral de su comunidad o del territorio, también hace una extrapolación, no solamente a otro territorio geográfico, sino a la literatura de ese territorio, ¿ok? Que además es canónica, ¿no? Bueno, no sé para ese momento si ya lo era, pero yo creo que sí. Y bueno, eso como en líneas generales lo que quería decir para luego seguir comentando y darle ahorita pues la palabra al profesor Diomedes Cordero. Hay un lugar común cuando uno participa en paneles donde hay otros expositores y lo hacen antes que uno, sobre todo en las reuniones de carácter político. Yo voy a algunas con Micha Sinetara, que uno aprovecha y dice, bueno, yo iba a decir eso mismo, pero ya ellos lo dijeron mejor que yo. Entonces, bueno, ya ellos lo han dicho por mí. Y algo parecido me ha pasado con la intervención del profesor Luis Moreno y de la profesora Senia Guerra. Voy a jugar siempre juego como con trampa, ¿no? Y yo creo que sería muy bueno escribir un ensayo en odio sobre esto, sobre las trampas que hacen los críticos, los ensayistas, cuando manejan una información que los otros no manejan, ¿verdad, Luis? O no manejan, o no se manejan en los textos. Me interesa mucho ese punto que Luis ahora voy a tratarlo de Luis y Senia, que Luis explicó muy bien cómo no hay una transcripción de la oralidad en la obra de Lescocqui, que la profesora Senia Guerra también mostró a partir de otro texto de Benjamin en Calle de Mano Única, con la idea de la relación entre esa realidad vista como un documento y el texto literario, en este caso de Lescocqui, lo transforma. En esta edición, que es un estudio que hace Pablo Yarzún, un estudioso benjaminiano chileno, publicada por Metales Pesados, hay una introducción al texto del narrador y hay una nota cuando dice consideraciones sobre la obra de Lescocqui. Tiene un llamado y dice: el texto francés trae un epígrafe, que no lo trae las traducciones que nosotros tenemos, porque bueno, son traducciones tomadas del alemán. Voy a leer esa nota de Pablo Yarzún. Dice: el texto francés trae un epígrafe. Sentiréis, cito, el epígrafe es sentiréis como los pueblos niños han debido narrar sus dogmas y leyendas y hacer una historia de cada verdad moral. Sentiréis como los pueblos niños han debido narrar sus dogmas y leyendas y hacer una historia de cada verdad moral. J. Michelet, famoso historiador francés, el pueblo, el peuple en francés, considerada una pequeña obra maestra de elocuencia, apareció en 1846 formando parte de la actividad de Jules Michelet, 1798-1874, como catedrático de Historia y Moral del Colegio de Francia, que asumió en 1838, poco antes de iniciar su trabajo en la monumental Historia de la Revolución. Historiador inmensamente prolífico, partidario ferviente del ideario democrático, Michelet pagó su adhesión a la Revolución de 1848 con la destitución del citado cargo. Hay un famoso libro de Roland Barthes, creo que fue el segundo libro o el tercer libro que Roland Barthes escribió en vida. Primero escribió El grado cero de la escritura. Mitología, creo. No, mitología es posterior. Y creo que el segundo es Michelet, que es un libro precioso, ese libro de Barthes, porque Barthes lo que reconstruye
su ensayo sobre Michelet a partir de citas de Michelet. Es decir, ahora que lo pienso, es un procedimiento benjaminiano, como el libro de los pasajes. Ese Michelet de Barthes es un libro escrito a partir de citas de Michelet. Pero oyendo a Luis y Yesenia me interesó el epígrafe porque dice: sentiréis como los pueblos niños han debido narrar sus dogmas y leyendas. Pero inmediatamente dice: y hacer, la idea del trabajo, de la artesanía, la técnica, una historia, es decir, hacer una narración de cada verdad moral. Fíjense que inclusive en las tradiciones, en las tradiciones orales o en los textos orales, ya hay también implícito la idea del trabajo. Es decir, que no podemos seguir ingenuamente pensando que en una narración oral no hay ya, si se quiere, un prototrabajo, digamos, técnico implícito en la misma narración. Y cuando Luis hizo el spoiler, al final, citando la idea de lo justo, que Luis decía, es la última frase del ensayo, es impresionante. O Luis Moreno es un lector muy exhaustivo, inteligente sabemos que, o tiene una memoria prodigiosa, porque se vino del tercer fragmento al último con la idea de lo justo. En esta... Lo releí anoche. Lo releí anoche. Es exhaustivo. En esta traducción que tengo, sería bueno buscar la frase aquí en esta, Luis. La última. En la que yo tengo dice: el narrador es la... Así termina el ensayo. Vamos a hacer el spoiler. La otra yo iba a decir, creo que no sé si a mis estudiantes de introducción o de... Los profesores sí somos posesivos, decimos mis estudiantes, ¿verdad? Como si fueran nuestros. No sé si fue en introducción o en análisis y crítica que decía, me parece muy tonto eso que hacen los periodistas cuando dicen, no, perdonen el spoiler. Es decir, un lector crítico que pretende ser profesional, que tener una formación teórica como pretendemos nosotros los profesores y pretendemos que lo sean también los estudiantes, perdón, no importan los spoilers. Es decir, yo puedo analizar una obra, la Biblia, por decir algo. Aquí dice esta frase: el narrador es la figura en la que el justo se encuentra consigo mismo. Igualito. ¿Sí? Es igualita. Sí, el narrador es la figura en la que el justo se encuentra. Pero a mí me llama la atención aquí es la palabra figura. Fíjense que dice: el narrador es la figura en la que el justo se encuentra consigo mismo. Es decir, hay que ver cómo está en aquel... aquí dice personaje, pero esta no es muy confiable en realidad. Pero de todas maneras me interesa porque dice personaje. Fíjense que lo que yo quiero destacar aquí es que el narrador es la invención, el artificio, el medio en la que el justo se encuentra consigo mismo. Es decir, yo creo que esta frase final del ensayo de Benjamin lo que hace es marcar lo que él ha venido construyendo a nivel teórico, en el sentido de que la narración es una práctica artística producto de una transformación, producto de un trabajo artesanal, producto de un trabajo sobre la lengua y en este caso relacionado con las narraciones orales. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque muchos críticos de Benjamin, o más los críticos de Benjamin, lo han acusado por su adhesión al materialismo histórico, no su adhesión, por el uso que él hace de algunas categorías del método marxista, del materialismo histórico. Lo han acusado de ser un autor que privilegia el contenido, y también por el uso que hace de la teología judía en relación a la categoría o al concepto de la redención y al concepto de la víctima. Lo han acusado muchas veces de ser un pensador que privilegia el contenido sobre la forma, cuando es todo lo contrario. Es decir, Benjamin es un pensador, es un crítico que tiene como centro de su pensamiento la consideración del arte, ¿verdad? Y en este caso de lo literario,
como una construcción, como una invención, eso sí, producto de un trabajo sobre un material, en este caso la lengua, la cultura y la historia. Para agregar algo a Eso que acabas de decir, Leone, Benjamin de alguna manera también tomaba en práctica esa, o sea, para como reafirmar su relación, su visión de la relación forma y contenido. Benjamin parecía también como un pensador narrador, en el sentido de que el uso como concepto era algo que era muy importante para él, y es la forma justamente en cómo se ve al narrador. El narrador, ¿qué hace? El narrador no transcribe, como decía el profesor Luis Moreno, el narrador usa el objeto, ¿okay? Lo usa y lo transforma. El concepto de uso, de verdad, es muy, muy importante tenerlo en cuenta y reconocerlo en el sentido no solamente del escritor, del narrador, del poeta, sino también del arte en general. Es la forma en cómo se usa el contexto. Sobre todo estamos hablando del arte, que es un arte que ya ha superado el idilio romántico. Es un arte que está en relación, que está en constelación con su contexto histórico, y por tanto no hace una fotografía que intenta describir meramente, sino que hace un uso para mostrar una relación entre el contexto y la visión de mundo que pueda tener ese autor, pero no una visión de mundo, como digo, idílica, sino una visión de mundo que lo que hace es reconocer que hay materiales que deben ser usados para mostrar también de otra manera, o decir lo que está pasando de otra forma, ¿ok? Fíjense, de otras formas, la forma siempre haciendo haciendo como énfasis, ¿ok? Profe. No, iba a referirme a algo que explicaron muy bien Luis y Senia. Por encargo de esta empresa viajó por Rusia, y esos viajes estimularon tanto su sagacidad mundana como el conocimiento de las condiciones en Rusia. Porque decía Luis, no solamente Lescaut tenía la capacidad atribuida al narrador, al agricultor sedentario, sino al viajero. Siempre hay como una tensión en esos polos, y lo que Luis también explicaba muy bien, cómo estaba ligado a la ortodoxia griega, sin duda, a la religión, pero al mismo tiempo, como el texto lo dice, el modelo lo ve en el hombre que se siente a gusto en la tierra sin involucrarse profundamente en ella, mostró una correspondiente actitud en el ámbito profano. Y me quiero referir a algo que yo no entiendo. Ayer un estudiante me decía, profe, es que cuando leo un texto, no sé si está por ahí, me decía, yo siento mucho odio, mucho amor, porque no entiendo. ¿Sí está por ahí? No está. Me decía, no entiendo. Entonces yo le decía, no entender también es una forma de entendimiento. Aquí hay, en el final del fragmento 3 hay algo que yo no entiendo, o que no me logro explicar del todo. Dice, bien le cuadra esa actitud el haber empezado a escribir tarde a los 29 años. Interesante esto de que Benjamin considera que comenzar a los 29 años es tarde, ¿no? Claro, él comenzó muy temprano. Esto fue después de sus viajes comerciales, pero después dice, su primer trabajo impreso se tituló ¿Por qué son caros los libros en Kiev, la capital de Ucrania? ¿No, Micha? Eso no tengo una explicación. ¿Qué querría decir Lescaut con eso, con ese título de ese libro? ¿Por qué son caros los libros en Kiev? Porque recuerda que la oración anterior dice, eso fue después de los viajes comerciales. Exacto, entonces es justamente los viajes que hacía. Sería muy barato los libros en otras partes en Rusia, pero... Porque se dice que Lescaut, bueno, eso se va a decir, no sé si es en el mismo, tengo como que todo un panorama de todos los textos en la cabeza, pero hay un momento en el que se dice que Lescaut no fue el gran escritor desde el principio, no fue un escritor que se fue haciendo a pulso. De hecho, en la última parte del fragmento 3 lo dice, después de una serie de escritos sobre la clase obrera, sobre el alcoholismo, sobre los inspectores médicos o sobre el comerciante desempleado, señalan ya el camino para sus narraciones, es decir, la calidad de obra de obra narrativa de Lescaut fue después de él haber tenido como una práctica narrativa, haciendo como tipos en el sentido de lo que decíamos en la sesión anterior, tipos básicos, ¿no? El comerciante, el alcohólico, el personaje de la clase obrera. Era como que iba
haciendo pequeñas narraciones muy básicas y elementales, pero que luego eso se convirtió en una práctica necesaria para luego convertirse en el Leskov, que es el que Benjamin también va a reconocer. ¿Okay? Entonces, no es solamente reconocer al narrador por la gran obra, es ver todo el trabajo, toda su historicidad como narrador. ¿Okay? Sí, aquí la frase termina, dice: una serie ulterior de escritos sobre la clase obrera, sobre el alcoholismo, sobre médicos de la policía, lo que decía la profesora Senia, sobre comerciantes desempleados. Esos tipos son los precursores de sus grandes relatos. No, y lo comentaba con Luis, nació en la gobernación de Orjol, se fue Michan, que estudió en Moscú, pero murió en Petersburgo. Ese que le parecieron muy caros los libros en Kiev, ¿no? Pero a mí me llamó la atención que su primer libro se llamaba ¿Por qué son caros los libros en Kiev? La cuestión es que no es un tipo que está aislado o que está concentrado en su obra o digamos que no asume un sentido profesional de la escritura. Estoy diciendo tontería. No asume la escritura como una actividad extraordinaria, sino una actividad que está vinculada con problemas tan prácticos, tan elementales como ese, ¿no? ¿Por qué son caros los libros en Kiev? Exactamente. Igualmente toda la lista, recordemos que no hay nada gratuito en un texto, y en textos como estos mucho menos. Si está ahí es porque justamente, aunque no se diga que se puede ejemplificar con esto o con aquello, es justamente para ilustrar eso, ¿no? Sí, es como para... Bueno, a propósito de lo que decía Belfort, que es justamente que no es un hombre que está encerrado, en otras palabras, lo está contraponiendo la idea del novelista, porque el novelista sí es un hombre aislado y capaz de relacionar su experiencia con las experiencias comunales, comunitarias, con ese saber acumulado con lo social, digamos. Entonces, de alguna forma, él comenzó a escribir, es la base de su ficción, pero lo interesante es que además él poco después comienza a criticar el periodismo, pero entonces lo que hay es que tener en cuenta que esa actividad del ESCO no era del todo periodística. Había un vínculo con el periodismo en el hecho de que él se interesaba por lo real, y lo pongo casi que entre comillas, más bien por mi actitud personal hacia eso que por la del ESCO, pero sin necesariamente recurrir a la explicación constante, como que quizá la base de lo que él después dirá que es la crónica, justamente. Y uniendo las cosas que se han dicho, uno tiene que tener en consideración que siempre hay algo un poco esquizoide en los autores. No tienen por qué confiar en sus declaraciones constantemente como si ellos fuesen los mejores intérpretes de su propia obra. Cuento una anécdota muy rápidamente. Por allá en los años 80, Carlos Fuentes hizo un recorrido por Venezuela, que supongo que vino aquí a la ULA, y en Maracaibo, en la Universidad del Zulia, pues lo presentó un profesor muy inteligente que habló, qué sé yo, media hora, 40 minutos, muy exhaustivamente de la obra de Carlos Fuentes. El primer comentario de Fuentes cuando se levantó finalmente a dar su discurso fue: el profesor sabe más que yo sobre mí mismo. Risas en general. Estaba haciendo como que burlándose de que, como que, chamo, por Dios, marico, yo soy quien sabe quién es Carlos Fuentes. Pero hay que tener mucho cuidado, porque casi que todas las declaraciones de Leskov es como que yo no soy un hombre de libros, yo soy un hombre que está en contacto con la gente real. A mí no me interesa la teorización sobre los procedimientos que utilizo. De hecho, hay una cierta actitud, diría uno, desde el día de hoy, casi que antiintelectual. Pero recordemos que entonces finalmente accedió a admitir que ese libro, esa obra que resumiremos llamando La pulga de acero, pues sí es todo inventado. En otras palabras, eso, como que la necesidad de presentarse como una suerte de narrador vicario, en el sentido que yo soy el intermediario entre el saber popular y el resto de los lectores, digamos, que al cabo es una actitud política, es la misma actitud del señor Pablo Neruda en Canto General. Yo le doy la voz al pueblo, solo que aquí es un poco a la inversa. Yo tomo la voz del pueblo, con todos los matices que ya señalamos. No es una transcripción lo que él hace. De manera que entonces la oralidad no debe confundirse en como el mimetismo perfecto y idealizado de
la voz popular o la voz incluso de un solo individuo. Es que eso se relaciona muy bien con el inicio del ensayo, y sobre todo cuando en lugar de decir que Leskov es un narrador en el sentido tradicional, o de ver en él un narrador, presenta como si en él se vieran, a ver si lo puedo citar, considerando desde cierta lejanía prevalecen en él aquellos rasgos gruesos y simples que conforman al narrador característico, pero desde cierta lejanía, ¿no? O sea, él no encarna en su totalidad al narrador tradicional. En él se esboza o se puede intuir o se puede captar algunos rasgos, pero rasgos que ya están, que son desdibujados, de modo que no se trata solamente de la repetición, no es que Leskov desde el inicio, mejor dicho, desde el inicio se precisa que Leskov no va a ser presentado como un narrador oral, sino como quien de manera imprecisa, o no sabría decirlo de manera precisa, quien es una encarnación parcial, una figuración torpe o elemental de algo cuya esencia está propiamente en el narrador tradicional. Y lo otro es que, a propósito de la cuestión del autor, una manera de crear el mito personal del autor consiste, y de proyectarlo, que hay un trabajo de Baum que es muy interesante sobre el autor en ese sentido. Una forma de crear ese mito consiste, o de crear una figura intelectual, consiste justamente en asumir una especie de antiintelectualismo, ¿no? O sea, eso es una marca más bien que termina reafirmándolo paradójicamente como un tipo que no es en realidad un narrador tradicional, sino que se intenta presentar a sí mismo, se vende a sí mismo, se muestra a sí mismo, e intenta que los demás asuman esa imagen que en principio diríamos que no tiene sustento. Ignacio. Ahorita dice Ignacio Quintero, yo sí soy un narrador oral. Yo estoy asistiendo aquí como público y para aprender teoría. Me fascina escuchar a Luis Moreno y me fascina por usar dos veces la misma expresión, la literatura comparada. No sé si usted, el profesor Guillermo Gómez, que no le voy a aprovechar su cátedra, y asistir a este seminario espectacular me produce mucha sinapsis. El cerebro empieza a establecer relaciones, y a propósito de Leskov voy a encargar la pulga atómica, que no es Messi precisamente. Se me vino desde anoche, cuando estuvimos leyendo estos fragmentos, pensando en literatura comparada, Euclides da Cunha, un grandísimo escritor de Brasil, que escribió Los Sertones, que es una novela como la que hubiese querido escribir Leskov, porque es durante la guerra de los Canudos, un episodio bastante conocido de Brasil, una guerra contra el pueblo, digamos, cuando se alzan en una provincia los mendigos, los campesinos, los locos contra el gobierno. Entonces, Euclides da Cunha, que es un ingeniero de minas, lo encargan el barco con el ejército brasileño, que va acabando con esta gente, en una expedición que dura meses y meses, por un territorio casi tan grande como Venezuela, imagínense. Y él va registrando todo. Es decir, él escribe una novela, pero hablando de la geología, hablando de la flora, de la fauna, porque era un tipo de una especie de enciclopedista de su época, y escribe una novela que, por suerte, hay una excelente traducción en Ayacucho, que se llama Los Sertones. Un libraco así que es una maravilla, pero que cuesta muchísimo leer, porque en realidad es un tratado de geología, de botánica, y al mismo tiempo una novela. Y
Este libro es la base de una de las grandísimas novelas de Vargas Llosa, de la guerra del fin del mundo. Entonces, todo esto lo cuento aquí porque es sobre todo para los estudiantes. Por eso ya conocen todas esas historias y para que invitarlos también a leer a este autor, Euclides de Acuña. Y lo otro, bueno, no quiero hacer esto muy largo, es que recordando el título de la pulga, eso es muy ruso, eso de las pulgas. Primero es un país de muchas pulgas, porque por el frío, sí, abundan las pulgas, casi que pueden sacar volando a alguien. ¿Sí? Sí. Y además hay algo que un amigo mío nunca me quería creer, es que en Rusia hay circos de pulgas. Aquí hay unos que tampoco lo creen, a lo que lo averiguan bien. En esa época no existía Google y ese amigo mío se puso a buscar enciclopedias y consiguió que sí, ponen unas cajitas pequeñas y ponen unos aros y hacen que la pulga vaya saltando de aquí hacia acá. Por un truco de calor. Pero bueno, entonces era lógico que utilizaran la pulga. Y yo además, también dentro de esa sinapsis que me produce la charla de hoy, estaba recordando a Bulgakov, para mí el más grande escritor ruso del siglo XX, con el maestro Margarita y algunos de sus libros, que seguramente, no sé, ya no los conoció Benjamin, porque eso fue publicado después de la muerte de Bulgakov, que era perseguido por Stalin. Entonces su gran obra, El maestro Margarita, que es una maravilla, que se lo recomiendo a todo el mundo, también creo que está relacionado con esta idea de no tanto de la oralidad, sino de lo ruso y de Leskov. Por cierto, Rosbelli y Manuel. Fue a Moscú. Cuando Benjamin fue a Moscú, aquí haciendo sinapsis, Sí. entró a una obra de Bulgakov y la comentó en su diario. Qué bueno. Stalin también era partidario de encantar las obras de Bulgakov, pero no dejó salir nunca de Rusia. Yo solo tengo unos comentarios y algunas dudas también. Cuando creo que voy a tener en cuenta la primera y la última frase la primera y las últimas frases del fragmento y la voy a relacionar sobre todo con algunos conceptos de Agamben para ver si puedo estar un poco en lo cierto, ¿no? Cuando Benjamin dice Leskov está... Bueno, primero tengamos en cuenta que al final el narrador es una figura, se revela como un artificio, ¿no? Una creación de alguien. Y creo que en este punto del ensayo estamos como en el umbral de la novela, porque en adelante él va a hablar abiertamente sobre la novela, sobre la información, la crónica, etc. Ya teniendo en cuenta que es un artificio el narrador y que Benjamin dice en el principio, Leskov está en su casa tanto en la lejanía del espacio como en la del tiempo, se puede decir que el narrador es una creación, en este caso de un novelista, que es capaz o que la hace como para tratar de profanar ciertos discursos que pertenecen a la tradición, ¿no? El narrador que está en la lejanía del espacio quiere decir que es aquella figura que puede darnos la noticia de lo lejano, geográficamente hablando, pero también, si está en la lejanía del tiempo, nos da la noticia del pasado. Entonces, es esa persona en la que, ese constructo, no es una persona, en la que se tensionan esos arquetipos, pero pueden ser otros muchos arquetipos, ¿no? Se puede decir que el narrador es un constructo que hace un autor como para profanar la tradición mediante un discurso nuevo, mediante una técnica. Porque el narrador no creo que sea una persona, el narrador es una invención. Cuando lo traspolamos al ámbito de la novela, ¿no? Bueno, si hablamos del narrador oral, esa profanación no sería tan... Pero ¿puede un autor inventarse en su novela un narrador cuando oral? mencionas novela, Claro. claro, cuando mencionas novela sí, porque ya estamos hablando justamente de la modernidad, ¿no? Yo creo que tienes razón en el planteamiento. Ahora no todos los narradores Exacto. inventan un discurso nuevo. Si no leamos a muchos narradores venezolanos actuales muy afamados que no han creado discursos narrativos nuevos.
Algunos lo hacen, no todos. Pero si lo contextualizamos en la modernidad, sin duda que podemos hablar de un constructo que profana, sin duda, la idea del narrador que profana, ¿cómo lo planteaste? Que profana lo pasado, ¿no? Sí, la tradición y agarrar los arquetipos creados. Exactamente, justamente por lo que decía el profesor Luis Moreno, que... O sea, el narrador no es ni sedentario ni viajero, es ambas cosas a la vez. Exacto, está en tensión, y esa tensión justamente es una profanación, porque no está decantando por ninguno de los dos lados. No hace transcripción del pasado, no le interesa transcribir el pasado, le interesa es hacer artificio de esa tradición, y ahí tienes toda la razón cuando menciona o hace una relación de la profanación del novelista a partir de la figura del narrador, del constructo del narrador. Lo entiendo así. Ahora sí, el narrador es la selección, pero el novelista evidentemente es un sedentario. Claro, sin duda. Esperemos, es la creación de un sedentario. Claro, esperemos llegar al novelista. Sí. Sí, pero por ahí van los tiros. Ya me alzaron. Luis. Una cosilla, bueno. Ok. No, regresando, bueno, obsesivo que es uno a veces, a lo que hemos comentado ya un par de veces sobre la idea de la nostalgia. Al final del fragmento número 4 hay una frase que me hace pensar en lo que dice Borges sobre Cervantes. En el ensayo sobre las magias parciales del Quijote, él dice que el vínculo de Cervantes con Cervantes lo que hace en el Quijote es como una especie de una despedida, no dice, o sí, se despide del género de la caballería, pero entonces lo que hace es invertirlo, golpearlo, parodiarlo, etcétera, etcétera. Pero hay una cierta lejanía nostálgica en el nexo que tiene Cervantes con las novelas de caballería. En ese final del fragmento número 4, no sé si lo pueden leer rápidamente. El final. Solo la frase final. La frase final dice, es más bien un fenómeno. Se trata más bien de un fenómeno colateral producido por fuerzas productivas históricas seculares que paulatinamente desplazaron a la narración del ámbito del habla viva y que a la vez hicieron perceptible una nueva belleza en lo que desaparece. Es esa idea, pues, como que la historia ha ido empujando a la noción del narrador y de la narración, como tradicionalmente se veía en ese modelo del agricultor sedentario y del marino itinerante, y sin embargo, justamente en esa distancia de la que se ha hecho hincapié, que Belfort incluso volvió a mencionar el día de hoy, en esa distancia es casi que imperativo descubrir una nueva belleza, y uno diría una belleza crepuscular, es la belleza de aquello que está a punto de acabarse, pero también al mismo tiempo, vinculándolo con otro ensayo de Borges, como la belleza de una revelación que podría volver a ocurrir, como lo dice en el primer ensayo de Otras Inquisiciones, no me acuerdo cómo se llama, pero es eso, como que citando a alguien decía que bueno, eso, hay una belleza a punto de revelarse, pero que no termina de llegar. Entonces eso, se va y no se va. Hay una cierta luz de un sol de los venados iluminando esa idea del narrador, y entonces Lesko entra dentro de esa categoría. No sé, yo manipulando la noción de nostalgia o de que me termina gustando de alguna forma. Vamos a tener un ensayo próximo. Yo me engancho de una vez. Sería entonces justo decir que hay como trayendo a colación lo de Cervantes y ¿cómo se llama? Despidiendo el género de caballería y esa cosa. Pero hay como una especie entonces de despedir esto, de ocultar o de sepultar esta corriente, no sé si está bien el término, y a partir de esa despedida estamos introduciendo, trayendo una nueva creación, una nueva corriente, sería justo eso decir. En el caso de este señor ruso, entonces estamos como acabando con, o sepultando, llevando a la parte
trato de los agricultores, de los comerciantes y todo eso, pero a partir de ahí para crear una nueva corriente, digo yo, no sé si el término corriente es aceptable, ¿no? Entonces sería eso, es acabar con toda una corriente, una forma para poder crear una nueva. Bueno. No sé si creo que me enredé. Bueno, el fin ciertamente no es definitivo, entonces queda a la distancia esa nueva belleza que supieron más adelante rescatar otros escritores rusos modernos, digamos, del siglo XX, y entonces en un texto de Eisenbaum él menciona algunos de ellos como Isaac Babel o Andrei Bieli, etcétera, etcétera, y lo voy a leer lo que dijo Eisenbaum a propósito del Lescaut, justamente porque viene a colación, el hecho de que no es una clausura de un modo de concebir la narración, sino una suerte de reinvención constante. Decía Eisenbaum lo siguiente, dice lo siguiente: Eisenbaum muestra que la narración de Lescaut sin duda no es un regreso al pasado, una imitación nostálgica de modos antiguos, sino una forma de reunir el pasado y el futuro, una síntesis y una interpenetración de lo nuevo y de lo viejo. En su prefacio a la antología crítica Prosa rusa de Eisenbaum del año 1926, se refiere a esta fusión de arcaísmo e innovación, definiéndolo como la dinámica de las tradiciones. Y cita, debemos tener conciencia de la dinámica histórica de las tradiciones. Hemos olvidado demasiadas cosas y aceptado ciegamente demasiadas otras cosas. Necesitamos la cultura. ¿Ese texto es de...? Ese es un texto de Eisenbaum sobre el Lescaut del año 26. Entonces eso, aquí le doy pie para que la profesora Xenia Guerra se remita al señor Benjamin con la idea de la imagen dialéctica, porque eso, el pasado no queda clausurado, es una forma de continuamente retomarlo, que bueno, también es una idea del formalismo ruso y su concepción del sistema literario, y como los hechos, bueno, se van readmitiendo quizás bajo nuevas denominaciones, pero no quedan completamente sepultados. Gracias, profe. Mira. Yo creo que es una frase de Klossky que decía no sé, Belfort debe tener mejor memoria que yo, Luis o Xenia, creo que sobre la evolución literaria de Tinianov, que decía que la relación entre los escritores no era de padre a hijo, sino de tío a sobrino. Esa idea del salto, de la no continuidad, sino más bien como una especie de metáfora de la discontinuidad. No, pero voy a leer porque es que el profesor Luis Moreno, como él lo dijo, yo voy a seguir manipulando con la nostalgia. Antes de esa frase final de que leyó la profesora Xenia del capítulo 4, que ese es el que vamos a ver la próxima vez, la próxima semana, dice así: el arte de narrar se aproxima a su fin. Quizás este es el texto más citado del narrador, quizás esta sea la frase más citada del narrador cuando se refieren a este texto de Benjamin. El arte de narrar se aproxima a su fin, porque el lado épico de la verdad, la sabiduría se extingue, pero este es un proceso que viene de muy atrás. Y nada sería más necio, miren lo que dice el mismo Benjamin, nada sería más necio que querer ver en él una, comillas, manifestación de decadencia, para no hablar de un, comillas, fenómeno moderno. Yo creo que aquí conceptualiza muy bien Benjamin lo que ha puesto Luis en relación de Eisenbaum con el arte del Lescaut, ¿no? Después dice, es más bien un fenómeno que acompaña unas fuerzas productivas históricas seculares. Esto es muy importante, otra vez la idea de Benjamin de relacionar el arte de narrar con la economía, con el proceso productivo, con el trabajo, es decir, no desprender el arte de la narración de la materialidad.
Dice, es más bien un fenómeno que acompaña a unas fuerzas productivas históricas seculares, el cual ha desplazado ese fenómeno muy paulatinamente a la narración del ámbito del habla viva. Creo que es muy importante esto del habla, o sea, la relación de la narración oral, digamos, pura, con el habla. Más adelante, cuando desarrollemos el capítulo de la novela, haciendo spoiler, la novela se va a mover, creo que lo decíamos en la vez pasada, se va a mover en el ámbito de la lengua, y que hace sentir a la vez aquí viene la frase que esta le encanta a Luis por poeta, no por poeta ingenuo, sino por poeta teórico, y que hace sentir a la vez una nueva belleza en lo que se desvanece. Sí, ciertamente. Participen. No, bueno, creo que Ya él pide la palabra. si Cervantes hubiese clausurado totalmente la tradición, no hubiese mencionado las novelas de caballería en su obra. Entonces, justamente la imagen dialéctica, que no es que el presente va a buscar su pasado, es todo lo contrario, y eso es lo que hace particular a la imagen dialéctica, y creo que a partir de hoy están obligados todos a entenderlo, por favor. Y es que el pasado va a perseguir, el pasado va a buscar al presente, el presente va a estar siempre perseguido por su pasado, y no un pasado que está dicho, es el pasado de la sombra, es el pasado que hay que escarbar o que hay que excavar en términos de la arqueología de Foucault, ¿okay? Es un pasado que justamente para que el presente sea contemporáneo, el presente debe reconocer que ese pasado siempre va a estar ahí, y nos pasa incluso en nuestra vida personal. Nadie puede decir voy a empezar de cero cuando pasa alguna crisis en una etapa de su vida. Siempre va a haber un pasado que lo va a estar ahí reclamándolo. Pero Ignacio Quintero nos ha dicho en los últimos días que él está empezando como nuevo. Me parece también muy interesante, y tan interesante como complejo, esta noción de Benjamin sobre, a ver, a mí me causa curiosidad que él está hablando de la figura del narrador, que de alguna forma es itinerante, ¿cierto? Y en esa figura del narrador itinerante me hace pensar, o me recuerda un poco en alguna lectura que hice hace algún tiempo sobre alguna de sus tesis de la historia, en donde él hace interviene pues para hablar de esta figura casi mística de eso él lo menciona de una forma particular, mesiánica. Es como la figura mesiánica que además nos debe invitar también a pensar en toda esta cuestión de la tradición hebrea, de lo mesiánico, que de alguna forma también pienso que puede ser o se puede relacionar con esta figura del narrador que busca traer algo del tiempo hacia la experiencia a través de la narración, o de la figura del narrador, en donde a mí me parece entonces muy o para mí salta a la vista entonces que o es lo que entiendo de la lectura, o uno de los aspectos que entiendo de la lectura, que entonces el narrador o la narración en ese contexto o en esa pulsión entre una visión materialista y una pulsión, si se quiere, un tanto más idealista, porque cuando se compara con otros autores marxistas, pues no tal vez Benjamin es peculiar por esta vamos a decir así, como tentación hacia una figura mesiánica dentro de la historia. Entonces a mí lo que me causa o me llama la atención es eso, que entonces recuperar o a través de la narración traer la experiencia en el tiempo bajo una premisa que no es estrictamente, o no en el sentido ortodoxo marxista del contexto de Benjamin,
sino que más bien echa mano de algunos aspectos que algunos ortodoxos considerarían más bien idealistas, como esta figura de lo mesiánico, o de lo mesiánico y lo espiritual que se expresa a través de la narración como artificio. Y creo que, no sé si se entiende lo que quiero decir, sí, pero es algo que es lo que yo veo y me parece muy importante sobre el narrador y cómo entonces se materializa a partir del narrador algunas nociones, si se quieren, espirituales de la historia y del desarrollo del espíritu y todo esto, que eran debates de lo que ellos de lo que ellos debatían, quiero decir, los críticos alemanes. Eso es lo que quería comentar. Sí, entiendo sobre todo que está un poco perturbado con la noción de mesiánico, porque si leemos, si entendemos, así como pasa con el marxismo, en Benjamin no podemos leer a Benjamin en su contexto religioso, tampoco de una manera literal siempre, y eso lo ha leído muy bien Giorgio Agamben, su gran lector. Siempre va a haber un uso de ambas corrientes, tanto la corriente filosófica política como la corriente religiosa, un uso que justamente va a dar lugar a una profanación. El sentido de lo mesiánico en Benjamin no es un sentido literal del sentido judaico, ¿ok? Va a ser un sentido que va a tomar para reconocer que la víctima, que el sobreviviente debe tener en algún momento una redención, pero materialista, ¿ok? Nunca va a ser la redención del día de la salvación, ¿ok? Va a ser la redención del día en que cuando hagamos imagen dialéctica en el presente, la víctima y el sobreviviente van a tener un reconocimiento en ese contexto histórico. Ya no solamente se va a hablar de lo dicho, lo decible también va a estar presente, ¿ok? Entonces, así en ese sentido, tanto en el marxismo como en el judaísmo, que él hace una relación muy inteligente, que por ser tan inteligente no todo el mundo es capaz de captarla, pues es posible que se crean pues, ciertas confusiones. No, bueno, yo siempre le sugiero a mis estudiantes o a los estudiantes que en una primera instancia de aproximación al texto no salgamos del texto. Es decir, lo mesiánico, y no voy a entrar en eso ahora, es un concepto muy importante en la obra de Benjamin, pero muy problemático también. Es decir, hay toda una ya tradición interpretativa sobre el mesianismo en Benjamin, y está asociado, como lo explicaba la profesora Senia, sin duda la concepción, digamos, que toma Benjamin del materialismo histórico. No es el mesianismo puro en términos religiosos, sino que hay una interpretación, una intervención del carácter mesiánico, el carácter de la redención. Es decir, ver en el pasado todos esos proyectos inacabados, obturados por digamos, los poderes o el poder dominante a lo largo de la historia. Pero se me ocurría, oyéndote, que uno de los posibles textos para un seminario como este, que cuando terminemos el narrador, podrían ser las tesis sobre la historia, las famosas tesis sobre la historia de Benjamin, que sería, ese podría ser un proyecto de... Invitando a la escuela de historia. Invitando a la gente, a los historiadores nuestros, o los profesores de la escuela de historia, que me van a perdonar si hay algún profesor de la escuela de historia aquí, son muy pocos. Benjamin es un autor desconocido o poco usado, diría yo, para ser más preciso, en las escuelas de historia del país y en las escuelas del extremo. Hemos como llegado, no tarde, pero poco usado, para decirlo de esa forma. Sí, bueno, hay muchos problemas en Benjamin. Y esa cita es buena. Sobre lo que comentábamos antes en relación como de qué manera apelar a esas tradiciones pasadas, incluso a las propias nociones del pasado. En estos días que, bueno, estoy dando el seminario sobre César Aira, comenzamos leyendo algunos otros para preparar el terreno. Entre ellos, Copy, hay un texto suyo que se llama El Uruguayo,
donde él explícitamente le dice a la persona que debe recibir la carta que le está escribiendo: tache todo lo que usted vaya leyendo. A medida que vaya leyendo, vaya tachando. Comentábamos en clase justamente que es una cierta postura sobre la idea de la acumulación de la experiencia y de los saberes, porque uno termina de leer El Uruguayo y tiene que preguntarse qué fue lo que pasó, porque una cosa va sustituyendo la otra y entonces esa noción de pasado queda bastante enrarecida y borrosa. Como que el tachón es absolutamente necesario. De hecho, él cuestiona la idea de la memoria, que es fundamental también en el ensayo del narrador de Benjamin, porque le dice: yo no tengo memoria y espero que usted entonces replique mi falta de memoria tachando. Y entonces en algún momento dice: todo lo que escribí desde la última vez que firmé mi nombre copy, 2 páginas atrás, todo eso está tachado. En otras palabras, está la idea de que esa escritura ha desaparecido. Y si nosotros volvemos a ella, pues sería un acto sumamente literario de rescate de algo que aparentemente no existe. Igual pasa con Aira, justamente, como que el pasado, en el delirio de una acción que va surgiendo constantemente, queda como difuso y ambiguo. Y una de las cosas interesantes es que, como ya hemos comentado, Aira es de los pocos narradores que cita el texto de Benjamin, y les voy a leer esa cita para que vean de qué manera él utiliza el texto de Benjamin para sus propios fines. Es el antropófago perfecto, digámoslo de esa forma. Walter Benjamin, en el ensayo al que me he referido, el narrador, hace surgir el relato de una doble raíz: las tradiciones de un lugar, las más enraizadas a cargo de los artesanos, y las noticias de tierras lejanas traídas por los mercaderes. Artesanos y mercaderes, hasta ahora territorio familiar. Quizá el relato o la ficción nace del conflicto de ambas fuentes. Su función fue la gran contribución de la novela inglesa, tan grande que llegó a dar su color propio a lo que entendemos por novela, una especie de etnología de las tribus exóticas que son los ingleses mismos. Es el encanto de Jane Austen, una lejanía inmediata, ready-made. Aquí hace referencia a Duchamp, que ya lo hemos mencionado, y a pues, el objeto hallado. El telescopio invertido del que procede la miniatura. Más adelante, a medida que abandona su exotismo, copia acentúa su estilo inglés. Y entonces ahora redefine el concepto de viaje, que es fundamental en el narrador igual. Pero si nos atenemos a la dogmática de los géneros de la prosa, ¿cómo podemos decir que el relato originario es una descripción? Sucede que en toda descripción hay implícito un relato, el del viaje que debió hacer el autor para encontrarse frente al objeto que describe. Viaje largo o breve, alrededor del mundo o sin moverse de una silla. Viaje además en el espacio o en el tiempo o en los dos. Aquí resuelve la dicotomía entre narración y novela, como que bueno, en el espacio de la soledad, el autor de una novela igual viaja, porque la descripción de la botella de agua supone el movimiento subjetivo de aproximación a la cosa. Aquí entonces Aira le da completamente vuelta a lo que se venía discutiendo, y es una forma de, entonces, de apropiación, como que bueno, el pasado persiste, pero de una forma cambiada, metamorfoseada o disfrazada. Eso es tan cierto que de hecho sí es muy pertinente hacer un seminario donde más bien se establezca una relación entre las tesis de la historia, justamente por esa concepción del pasado, y el narrador, porque es un narrador que parte del oral y de la tradición. Y lo digo por lo siguiente: en la sexta tesis de la historia, Benjamin justamente hace una como aclaratoria, no aclaratoria, pero sí hace una mención de lo que para él es el pasado realmente. No es esa idea del pasado que nos enseñan en historia, que es ese rescate o que es esas figuras auráticas que están ahí como santos, ¿no? Las figuras heroicas. Es un pasado que le pertenece a cada sujeto, ¿no? Que como un autor puede decidir: no me interesa mi pasado, no tengo memoria,
es justamente tratar de ver cómo cada sujeto, por su contexto histórico, histórico, personal o subjetivo, pueda decidir cómo relacionarse o cómo asumirlo. Dice Benjamin en la sexta tesis de la historia: al materialismo histórico le incumbe fijar una imagen del pasado tal y como se le presenta de improviso al sujeto histórico en el instante de peligro, ¿ok? Tal como se le presenta de improviso al sujeto histórico. Es importante el individuo, es importante el sujeto, pero ¿dónde? En el instante de peligro. ¿Cuál es el instante de peligro? El instante de peligro es Benjamin, que no recuerdo ahorita el texto, pero que lo define en otro lugar. El instante de peligro es justamente estos momentos de coyuntura histórica política en el que, por ejemplo, nosotros los venezolanos estamos viviendo. Cada uno aquí tiene un instante de peligro muy distinto, ¿ok? Y es justamente así como Benjamin va a presentar el pasado o la memoria. ¿Bien? Micha. Una pequeña cosa solamente. Siéntate. Sí. Muy breve. Cuando Robelis dice, creo entender, que el narrador es un constructo, yo diría que el narrador es... Benjamin está intentando construir un objeto de investigación. Es decir, está intentando construir un concepto. El narrador es un concepto en Benjamin. Ese objeto de investigación está alejándose, es decir, proviene de un contexto histórico que está disolviéndose, pero no ha terminado de disolverse. Es decir, que Leskov Leskov es un narrador, pero está dejando de ser también un narrador. Es decir, por eso Benjamin dice traer a Leskov a lo presente como narrador, pero Leskov también tiene una dimensión que es la de no narrador, y por eso escribe, por eso su obra es escrita, por eso su obra no es un testimonio de voz viva. Entonces Leskov sería, desde ese punto de vista, sería narrador en el sentido en que Benjamin determina lo que es un narrador, pero sería también un no narrador, en el sentido en que forma parte de un concepto que está en proceso de disolución. También es dentro de lo que el profesor acaba de decir, hay que ver, o sea, se habla de fuerzas productivas y fuerzas históricas que determinan ese movimiento, y dentro de esas fuerzas productivas, ya pensando no solo en el ámbito de la producción, pensando en el ámbito de la producción de una mercancía muy especial, que es el libro, o sea, las transformaciones introducidas por la imprenta, que van a determinar un paso o van a maximizar en una dimensión que no se conocía previamente el paso de las tradiciones orales a la escritura, ¿no? En ese sentido, el narrador se localizaría, pues yo pienso que habla fundamentalmente del narrador oral, y Leskov es una figura que más bien corresponde a lo que llamaríamos a la figura del escritor, no del narrador en el sentido tradicional. Y eso está marcado fundamentalmente por la imprenta y todas las transformaciones que va a tener eso, entre otras cosas, algo que señala Benjamin más adelante, que es que la novela no se entiende sin imprenta. O sea, es un género fundamentalmente de la imprenta, la novela moderna. La novela moderna. Quería decir algo antes, que no sé si el profesor Luis Moreno lo avisó en internet, que Alessandro Barico, el escritor italiano, él tenía un taller de escritura, donde daba técnicas narrativas, una escuela, la escuela Holden, que era Holden por el autor del personaje de Salim. Ajá. Y el primer año de escuela para los que querían ser escritores o narradores era justamente leer y estudiar detenidamente El narrador de Walter Benjamin.
Entonces nosotros estamos haciendo aquí imagen dialéctica. No, pero déjame decir algo. La profesora Senia ayer nos mandó un mensaje con esa información de que, ¿saben quién es Alexandro Barico, el autor de Seda y de otras novelas? Pero Seda es una novela que debe haber vendido, qué sé yo, 100.000, 200.000 ejemplares en las distintas lenguas. Yo le decía cuando me llegó esa información, y lo comentaba hoy con el Nodio, que quizás una de las razones por las cuales Seda sea una novela que ha tenido una enorme recepción lectora, es que si uno se pone a ver, es una novela como del siglo XIX. Es decir, es una novela, por supuesto, moderna, pero digamos, construida bajo técnicas literarias más cercanas a la novela del siglo XIX, qué sé yo, a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Lescaut, que a otros autores, a Joy o a Kafka, por ejemplo. Y publicada en el 20. Sí. Bueno, entonces, terminando con eso, mañana vamos a escuchar a los preparadores del Departamento de Literatura Hispanoamericana con un texto de Giorgio Agamben, que es un texto teórico, y ellos van a aplicar a un texto literario. El texto es El fuego y el relato. El relato común que se va a usar es el Josefina la cantora de Kafka. Entonces, para ustedes, estudiantes que no son preparadores, es una forma de ver cómo lo teórico y lo literario es importante para acercarse al texto literario, ¿ok? Vale la redundancia. Mañana a las 10. Mañana a las 10 de la mañana, ¿ok? Y di los preparadores, yo no me lo sé de memoria, los preparadores bueno, los preparadores son nuestros preparadores estrella, Rosbeli Karina Rodríguez, Ana Julia Carballo, Leonardo Rivas, Jorge Villamizar, Noveva, Oriana Reyes, nuestra gurú del pop art. Entonces, nos vemos mañana a las 10 para oír a los preparadores. Muchísimas gracias.